mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a hacer la previa de la final de la Champions de la temporada 24-25 que se jugará este próximo sábado en el Josep Balada de Lisboa entre el Arsenal y el Barça. Y para ello nos acompañan en el día de hoy dos invitadas especiales, una que ya es habitual, Alba Alexus. Muy buenas, Alba. Hola, ¿qué tal? Se está también por aquí Nagore Domínguez, que la conocéis muchos también por Relevo, por Dazón, y que hoy debuta aquí en el canal, así que bienvenida. Muchas gracias. Yo lo que os he dicho antes, que os suelo leer muchísimo por Twitter e incluso me servís para el trabajo también muchas veces, o sea que lo que os he dicho antes lo digo ahora ya en directo también. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ir hablando del partido, que bueno, al final es verdad que era una final, no era la esperada, porque al final teníamos en cuenta que el Lyon era el favorito ante el Arsenal, pero esa vuelta horrible que hizo el conjunto francés ha metido aquí al Arsenal en la final. Y por hablar un poquito del Arsenal, ¿qué expectativas tenéis de él en esta final? Porque es un equipo que a priori su estilo de juego es de posesión, es más similar al Barça que por ejemplo el del Lyon. ¿Creéis que va a plantear algo diferente o que va a intentar seguir su plan habitual y tratar de adaptarse a lo que el Barça le proponga? Yo creo que desde luego es bastante diferente su propuesta a la del Lyon y a la del Chelsea también, que son los rivales con los que más ha enfrentado al Barça así últimamente en estas estancias de la temporada. Pero aunque quizás el Arsenal en ciertos tramos del partido le pueda tocar sufrir, porque el Barça te incomoda y te obliga un poco a ello, yo creo que su plan de partido no va a girar en torno a renunciar totalmente al balón y asumir que el Barça vaya a tener la posesión, porque también lo hablamos precisamente ayer con Agüero, creo que es un equipo que no sabe sufrir, o sea, que no está cómodo sin la pelota y que el Arsenal encerrado defendiendo un bloque bajo 90 minutos yo no lo veo, sinceramente. Entonces puede que haya tramos del partido donde el Barça te encime mucho y sobre todo si tiene posesiones más largas estés más incómodo, pero creo que también van a intentar tener sus oportunidades, sus jugadas y no renunciar tan claramente al partido. Puede ser bonito, especialmente para el espectador neutral, una final entre dos equipos que tienen una propuesta pues, más asociativa, más atractiva de fútbol, que no creo que la clave de ninguno de los dos pues, sea jugadas a balón parado, jugadas de estrategia o montar la contra. Me parece que no es ni el punto fuerte del Barça ni del Arsenal. Entonces va a pasar mucho por el fútbol, la final, o esperemos que sea así. Pero también es cierto que el Arsenal en la liga no se encuentra equipos con el plan de partido que te puede proponer el Barça. Entonces, también para ellas va a ser un poco nuevo en ese sentido. Tengo ganas de verlo, sinceramente. Tengo ganas de ver la final en ese sentido. Yo creo que, bueno, justo lo hablábamos ayer, lo que ha dicho Alba, no creo que el Arsenal salga a encerrarse y justo se lo comentaba también a Alba, que me preguntaba también por ello. Hace unos días hablamos con Mariona, varios medios de aquí, organizó el Arsenal como una, bueno, rueda de prensa, un Zoom con ella y le preguntaban precisamente por eso, ¿no? Porque al final el Arsenal es un equipo que le gusta tener la posesión, le gusta tener el balón, dominar mediante la posesión y claro, ella decía que son conscientes de que al Barça no le vas a quitar el balón ni vas a mandar tú con el balón. Y luego también algo que destaco mucho es que el Arsenal es un equipo que va por tramos, ¿no? Que funciona a tramos, se vio por chispazos. Se vio contra el Madrid, que en pocos minutos de repente marcó, no sé si fueron 2 goles, pero vamos, fue todo muy seguido y yo creo que eso es un poco la clave del Arsenal, ¿no? Van a renunciar, entre comillas, a la posesión, porque prácticamente creo que no la van a tener, porque la va a tener el Barça, pero no creo que se encierren y si lo hacen no creo que sea muy positivo para ellas, porque encima su nivel defensivo Mm. no es que sea muy, muy alto y tampoco son jugadoras que están preparadas para pasarse defendiendo los 90 minutos. Sí, yo creo, estoy un poco de acuerdo con las dos. Yo creo que va a ser un partido en el que el Arsenal no va a renunciar al completo a la pelota y a la posesión. Pero también creo que va a ser un poco, lo va a marcar un poco los pequeños detalles y si alguno de los dos equipos tiene errores defensivos. Yo creo que si vemos
los que hayáis visto el partido de vuelta contra el Lyon, que varios de los goles vienen por presión y por estar presente después de errores defensivos en la defensa del Lyon. En ese sentido, si el Arsenal está atento, puede intentar hacer daño al Barça y al contrario igual, porque el Arsenal, por ejemplo, le cuesta mucho mantener una línea, ¿no? Completamente bien tirada de fuera de juego, y el Barça eso también lo puede aprovechar para hacerles daño. Sí, sí, yo coincido con lo que habéis dicho al final. El Arsenal es un equipo que defensivamente no es su mayor virtud y que tiene que tratar de que el Barça pues no esté cómodo, pero sabiendo evidentemente que sus opciones pasan por tener el balón, porque no es un equipo que sepa estar en bloque bajo todo el partido y que, pues bueno, intentará también hacer un poquito lo que hizo en la segunda parte contra el Lyon, que estaba el equipo francés buscando la remontada, se cerró un poquito más el Arsenal y salió el contraataque y así marcó dos de los 3 goles. Leo por aquí un poquito el chat. Está por aquí Luis Prats, Pilarica, Fortin Toffee, Ani Rodríguez también. Luis Prats que comenta que a estas horas un equipo está celebrando el sábado la Champions. Alvarito que está ya embarcando después de 1 hora de retraso con el vuelo. Así que buen viaje desde aquí. Nos vemos en Lisboa. Dice aquí Fortin Toffee que llegó el verano. Lidia está en la terraza disfrutando de la tarde. Así es. Cambio de casa. Sí, Luis Prats dice que cree que va a ser una final buena y divertida. Y bueno, aquí comenta también Jordi que cree que el Arsenal va a salir a presionar al principio. Es que es lo que se ha visto ante el Barça, los equipos que han conseguido hacerle daño. El City, un ejemplo, o el Real Madrid recientemente, que han sido equipos que no le han esperado al Barça, que son equipos que tratan de presionarle, de ser equipos que contraatacan bastante, aprovechar alguna virtud que tengan en ataque y alguna debilidad que pueda tener el Barça en defensa. Y ahí, pues se me ocurre una jugadora clave en este tipo de partidos que es Chloe Kelly, que ya lo vimos contra el Real Madrid, que fue fundamental en la remontada. También ante el Lyon fue muy importante. Y que creo que es la jugadora que el espacio más daño le puede hacer al Barça. Sí, y luego también que tienen Mm. jugadoras muy rápidas arriba y que se saben combinar muy bien. El Arsenal también tiene eso de que cuando quieres un equipo vertical, tiene jugadoras para ello, pues Ford por la izquierda, Chloe Kelly, que como tú has dicho, ya la hemos visto en esta Champions. Y luego arriba también Alessia Russo llega en un momento muy bueno y justo en la rueda de prensa cuando fue aquí contra el Madrid pues destacaba que ella ahora mismo que estaba disfrutando de su fútbol y eso se nota, o sea, tiene muy buenos datos que ahora mismo no me los sé de memoria, pero he escrito artículos sobre ella y son muy buenos y creo que eso también puede beneficiar pues después de esa presión, ese juego vertical que suele proponer el Arsenal con esas jugadoras y que le puede hacer También daño al Mariona, Barça y ¿no? que sufre, vaya. Sí. Sí, lo que Eh, pasa es que al eh, final Mariona, como juega como más de interior, sí, es como más a organizativa, pero mí, bueno. a mí la clave me parece porque con Mariona no he visto todos los partidos del Arsenal, pero sí bastantes que tardaron un poco como en encontrar su mejor posición. Jugaba al principio de extremo, jugó por ambas bandas, también porque se le estaba buscando un poco el hueco que si a Beth Mead, que si a Kaylin Ford. Luego llegó Chloe Kelly, entonces Mariona terminó retrasando un poco su posición, jugando en ese centro del campo. Y para mí ahora mismo tiene muchísima libertad desde esa posición. Es un poco la línea de enlace entre la delantera y Kim Little y Frida Manu, que a veces están más en la base de la jugada. Entonces creo que eso también le ha servido a Mariona para ganar más galones en el equipo, más confianza. Y bueno, viene de ser elegida la mejor jugadora de la liga, nada más llegar cuando muchos, recordemos que no Sí. daban mucho por este fichaje, y al final lo ha terminado demostrando. Y solo quería añadir a lo que habéis dicho que también hay algo que me parece que juega a favor del Arsenal, es el hecho de que no tienen nada que perder. Entonces, creo que tiene que tener ese punto también de valentía, de ahí lo de presionar al Barça, porque ya no te vas a reservar para ningún otro partido. No tienen nada más en juego esta temporada. Llegar a la final es tremendo, merecidamente, porque lo merecieron contra el Lyon. Entonces, ahora tienes que vaciarte y que ser valiente y que consigues competirle muy bien al Barça, que consigues llevar el resultado hasta los últimos minutos o incluso ganar. Ostras, es que será tremendo. Entonces, es eso, si al final vas muy con la idea de sufrir y renunciar al balón y estar encerrado 90 minutos, difícilmente veo que el Arsenal pueda salirle bien eso, porque no me parece el equipo más ordenado atrás, se te va a hacer muy largo el partido. A lo mejor el Barça no le entra a la primera, ni la tercera, ni la quinta, pero un poco por base de insistencia posiblemente llegue el gol. Em, Creo que no sería inteligente para ellas.
Sí, sí, yo estoy un poquito con lo que comentáis. Creo que al final el partido que esperamos por parte del Arsenal va a depender mucho de Mariona, que para mí la futbolista más diferencial que tienen y la jugadora que cuando está conectada juega en otra cosa, cuando no está es un equipo muy, para mí inferior, porque se vio contra el Real Madrid en la ida que fue un partido malo de Mariona y fue un partido malo del Arsenal, con lo cual es la pieza clave, pero no es la única. Evidentemente se ha sentido mucho la película en Mariona, pero también hay jugadores alrededor, como Little, que lleva una gran temporada, Emily Fox, que también está jugando muy bien, Alicia Russo, que está, por ejemplo, aquí en la estadística de máximas goleadoras junto a Mariona, y solo puede tratar de Claudia Pina con la máxima goleadora actual de la competición. Y la verdad es que yo creo que va a ser muy importante lo de Mariona, pero también hay que vigilar el resto de cosas. Comentabas ahora justo el tema de que no tienen nada que perder. Y os quería preguntar si creéis que esta es la primera final que el Barça llega de verdad como favorito y como que sería, entre muchas comillas, una decepción grande no ganarla. Porque la primera contra el Chelsea pues era la primera también para el Barça. Bueno, era la segunda, pero primera de verdad para competir. Luego con el Wolfsburgo podía ser similar a esta, pero era un equipo que ya había ganado la competición. Y luego el Lyon, pues no se le puede considerar favorito al Barça, sino el equipo, el Lyon, el que tiene más Champions. Entonces, ¿creéis que aquí sí que hay de verdad esa presión está en el Barça de que tiene que ganar sí o sí? Yo no sé si presión, pero mi sensación es que la final del año pasado de San Mamés fue como un antes y un después, aparte de por haberle ganado al Lyon, de la manera en la que Mm. compitió el Barça, de entendiendo lo que tiene que hacer en cada momento, de dominar, de sufrir cuando tiene que sufrir. Y para mí creo que ganaron un punto de madurez que les faltaba, sobre todo en estas finales y cuando te enfrentas a un grande. Y al final, lo que ha dicho un poco Alba también, yo creo que al Arsenal es lo que le falta. O sea, llevaban, creo que eran 18 años sin llegar a la final de la Champions, ahora es como que están construyendo un equipo más competitivo, con más nombres. Y creo que el Barça, o sea, a ver, sería una decepción, ¿no? Sí, una Sí, claro. sorpresa grande que perdiera al Arsenal. Pero bueno, yo un poco en la línea en lo que ha dicho Alba, que creo que el Arsenal no tiene nada que perder en ese sentido y que el Barça pues sería una decepción, pero vamos, yo lo decíamos ayer, en ese sentido estoy tranquila y no creo que vaya a ser un partido fácil para el No, no, Barça porque no. es una final, pero sí que lo veo muy, muy favorito. Vamos, más que en las anteriores veces, desde luego. Sí, yo rescatando esto que dice Nagor es cierto, no lo podemos negar porque mentiríamos, parte más como favorito que las anteriores ediciones, sobre todo por lo que ha ido comentando Mario. Fracaso no, porque al final una temporada que puede terminar con 2 o 3 títulos y una final de la Champions no Es muy lo buena no lo puedo temporada. considerar un fracaso. También hay formas y formas de ganar y formas de perder, habría que ver cómo caes, pero sí que sería una pena porque te ves a un partido de volver a conseguir algo histórico en una final que, pues eso, que sí que partes como favorito, que se prevé que va a haber también buena asistencia, que se va a trasladar bastante afición. Entonces, bueno, sería una lástima no conseguirlo. Porque yo sobre todo lo que creo es que cuando llegas a estas instancias de la temporada y uno piensa como voy a volver a tener otra oportunidad, que es cierto, realmente es difícil llegar aquí, aunque pueda parecer que no, entonces nunca tienes la seguridad de el año que viene me voy a volver en otra final, ¿no? Cuando ganamos en Göteborg, me acuerdo que lo charlaba en ese momento con Nagore, ya tenemos una Champions, esto ya no nos lo quita nadie, ¿no? Porque no sabías si iba a llegar una segunda o cuántos años ibas a tardar y aquí igual, entonces cuando te ves en otra final y el equipo llega en una buena dinámica reciente con todo, casi toda la plantilla disponible, tocamos madera, ya te falta ahí ese último empujón. Entonces sí que esperas y deseas poder conseguirlo. No me parecería, lo dicho, horrible, decir lo peor, pero sí que sería una pena, la verdad que sí. Sí, y más también después de cómo se consiguió la temporada pasada, ¿no? Esa Champions. Y ya no solo conseguir la Champions, sino conseguir ganarle al Lyon, ¿no? Después de tantas temporadas y estar detrás de esa victoria tantos años. No creo que se le deba, o sea, evidentemente la afición va a haber otro desplazamiento masivo, no sé si igual que el que hubo en Bilbao, pero, pero es lo que dice, lo que está haciendo el Barça, no solo esta temporada, sino todas estas temporadas que vienen atrás, de conseguir tantos títulos, de ganar muchísimos partidos y de cómo los ganan.
No es nada fácil, lo repiten las jugadoras todas las veces que pueden cuando hablan con los medios y llegar hasta aquí tampoco ha sido para nada fácil. Y bueno, es cierto lo que decía, el Barça evidentemente este año llega o parte como favorito, ¿no? En la final. Pero bueno, también como comentaba Mario un poco, que el Lyon en principio también partía como favorito y cayó derrotado después de que el Arsenal remontara. Entonces, igualmente creo que vamos a ver un partido bastante disputado y bastante divertido, seguramente. Sí, voy a leer un poquito por aquí el chat. Comenta Mary que le sigue pareciendo un error aprovechar la ofensiva, que es Mariona, poniéndola de interior, pero bueno, mejor para nosotras. Jugón dice que el Arsenal sí que tiene que perder, puede perder los ánimos si el Barça le aprieta bien. Comenta Mary que el Arsenal no es un equipo de Liga F donde se cierran prácticamente todos los rivales. En Inglaterra van a atacar y por eso hay tantos goles en la liga inglesa, porque tampoco tienen equipos con una defensa muy férrea. Dice, arriesgarse encerrándose cuando no lo han trabajado antes sería un autosuicidio para ellas. Y ya por aquí nos deja Jugón un resultado, un 4-0-4-1 para el Barça. Y nos preguntan quién creemos que llega más presionado, el que llega cada año o el que no sabe si volverá. Muy buena pregunta, porque un poco lo habéis comentado. Es verdad que el Barça pues lleva ya, esta es la quinta final consecutiva, que es algo brutal. Puede ser también un título más, pero desde luego la sensación que deja el Barça es que siempre va a estar ahí. Pero es verdad que este año es como el que dices, este hay que aprovecharle porque no tenemos enfrente a un Lyon o a un Chelsea que puede ser en un futuro el equipo que juega estos partidos. El Arsenal también tiene muy, muy buen equipo y ha llegado hasta aquí, como ha dicho Alba, con muchísimo mérito. Pero es verdad que, teniendo en cuenta también la falta de experiencia final que tiene el Arsenal, el Barça tiene un puntito más de favoritismo. Y el Arsenal, pues también es un poco, no presión, pero sí la sensación de, con lo que ha costado llegar hasta aquí, vamos a intentar que lleguemos lo más lejos posible, disfrutarlo, pero también valorar mucho el camino. Y eso también les puede dar quizá un extra de peligrosidad, por esa sensación de vamos a terminar a lo grande la temporada después de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos trabajado, y eso también les puede dar bueno, como ha comentado Alba, el tema de no tener esa presión, no sé cómo lo veis vosotras en ese sentido. Sí. Yo creo que insisto, que el Arsenal también tiene sus armas para hacerle daño al Barça y para ganarle, aunque si nos guiamos un poco por las sensaciones de cada equipo, por cómo ha ido la temporada, la del Barça, incluso con un inicio no tan fino, ha sido mejor, ha sido más constante. El Arsenal, sobre todo, tiene un inicio muy malo, aun con Eidevall en el banquillo, cambian de entrenadora, también poco a poco va sentándose al equipo. En Inglaterra y a nivel nacional no terminaron de salirle las cosas, pero sí que le iban saliendo la Champions y sobre todo con esa eliminatoria frente a Lyon, donde yo creo que el equipo francés, por un lado, tuvo la mala suerte, y se puede decir así, de esa vuelta donde estuvo marcada por errores individuales, y luego que le infravaloró al Arsenal, a mi modo de ver. Entonces el Arsenal entra merecidamente en la final. Y como bien decía Nagore, es un proyecto en cierto modo que está empezando, que también con ese cambio en el banquillo, cambio en la directiva que parece que ha habido, ya una apuesta seria por jugar en el Emirates siempre o prácticamente siempre, jugadoras que se van reincorporando, como fue Alexia Russo, como fue Fox, Mariona en los últimos mercados, están un poco intentando acercarse al Chelsea, que yo creo que es como su objetivo número uno, ¿no? Allí en Inglaterra. Y es eso, es que no tiene nada que perder y ahora te metes a la final y te toca al Barça. Bueno, yo ya le gané a Lyon, ya goleé a Lyon. ¿Que puedo perder? Sí, entra en los planes de mucha gente. Pero ¿y si no lo hago? Y si como no salgo con esta presión, sino que disfruto de esta final donde llevo tantos años sin jugarla, precisamente doy la sorpresa. Me sale mínimamente el partido. ¿Quién te dice que el Barça no tiene un día horrible? Que en lo que le pasó a Lyon en la vuelta, que te ocurra a ti, y el Arsenal se aprovecha de eso, ¿no? Yo creo que hay dos formas de verlo. El pensar que el Arsenal anímicamente se puede hundir y que, como ve al Barça favorito, va un poco como fue el Barça en la primera Champions, para que me entendáis, contra el Lyon, de, bueno, venimos aquí a disfrutar. Y también puede haber la otra forma de, yo no tengo que tenerle miedo. Sí, pueden ganar ellas, ya lo sé, pero ¿y si gano yo? Y si al final impongo yo el plan de partido, me salen las cosas y aunque sea 1-0 con un gol con la espalda, nos llevamos nosotras la victoria. Y creo que, no sé, yo las veo confiadas también. Las ruedas de prensa y tal que dan, quizás es de cara a la galería, pero las veo con ganas, las veo con expectativas.
Es que Y además llevan toda además, la temporada remontando, porque es que lo leí el otro día que lo hizo en un vídeo Cristina Medina, que en la previa remontaron al Hacken, en fase de grupos empezaron perdiendo 2 partidos y luego acabaron ganando el resto, en cuarto contra el Real Madrid, en semifinales contra el Lyon. Es verdad que la final ya remontar es demasiado, pero llevan toda la temporada al filo del abismo y siempre levantando la cabeza. Entonces, también para Mm. ellas es a nivel mental, pues el tener en cuenta que han sufrido mucho durante la temporada, pero que han conseguido mantenerse en pie. y nada, yo el apunte que iba a hacer, que al final nos centramos obviamente en la final de la Champions, pero si miramos la plantilla del Arsenal, lo decía también el otro día Mariona, tiene jugadoras, pues las inglesas, que han jugado otras finales. O sea, las inglesas han estado en una final del Mundial, han ganado la Eurocopa, que también ha evolucionado mucho el fútbol femenino en ese sentido, desde, pues eso lo que decía Alba, la primera vez que llegó el Barça contra el Lyon, que ahí sí que eran más las sensaciones, pobrecitas, o sea, van ahí a que no les metan 8. Yo ahora mismo yo creo que con ningún equipo de los que están en el top 8 o top 10 de Champions, o sea, no tengo esa sensación de, aunque se enfrenten contra el Barça o contra el Lyon, de, joder, a ver, que no les metan 8, ¿no? No se les ve así como un equipo tan pequeño. Evoluciona mucho y el Arsenal tiene, o sea, tiene jugadoras casi de las mejores de su selección, o que están entre las top Mm. 5 de su selección, diría yo, vamos, en líneas generales. Sí, y retomando un poco lo que comenta de remontar, ¿no, Mario? Que lo has comentado. Por ejemplo, en el partido de vuelta contra el Real Madrid creo que fue, ¿no? Que se remontó, pero se remontó a partir de la segunda parte. En la primera Sí. parte se vio un Madrid que estuvo muy encerrado, que parecía que le valía el resultado de la ida, y el Arsenal se vio un cambio significativo, ¿no? En ese descanso y dio completamente la vuelta al partido. Entonces, primero hay que empezar a jugarlo. Puede adelantarse el Barça, puede adelantarse el Arsenal, puede ir tabla el marcador al descanso, pero luego puede cambiar cualquier cosa, ¿no? Si mentalmente está fuerte, sea el Barça o sea el Arsenal, y vas con esa ambición de sacar el partido y con esa fuerza, ¿no? Con la que habláis que están las jugadoras del Arsenal en este caso. No sé, el partido es muy largo, ¿no? Hay que jugarlo. Sí, sí, sí. No, no, y vamos a hablar un poquito también del Barça, las claves que veis para el partido, porque a priori, el 11 luego lo comentaremos, pero el Barça esta temporada, lo hemos comentado alguna vez también, Alba, ha habido una transformación un poco de un juego quizá más de posesión de la temporada pasada a un juego mucho más eléctrico, más rápido, más vertical, más de transiciones. Y ahí también creo que para esta final es una alternativa más, una herramienta más para hacer daño al Arsenal, porque el Barça tiene un equipo que ha demostrado que puede estar cómodo con el balón, pero también tiene la capacidad de hacerte mucho daño en el contraataque con Graham, con Salma o con Payol incluso, y con pases como de Patrick Jarro, de Aitana o de Alexia o incluso de los laterales. Eso también, de cara al plan de partido que esperáis por parte del Barça, te da bueno, una opción extra. Y no sé cómo veis, igual esos duelos en los laterales, también qué puede tratar de hacer el Barça para que el Arsenal pues colapse. Yo ahí creo que en ese juego más directo que estoy de acuerdo, la incorporación de Payor ha sido clave, es un poco lo que te hace, no necesariamente jugar de otra manera, pero el tener un perfil que antes no tenías desde hace muchos años, te permite buscar más esa figura de la 9, que sabes que va a atacar al espacio, que va a estar en el área que antes, como digo, no tenías propiamente. También el tema de los laterales, sobre todo ahí en banda izquierda, tanto lateral como extremo, nos aporta cosas distintas porque Pina es una jugadora que no es extremo al uso, tiende más a meterse por medio, incorporarse más en ese carril central. Y Esme, en cambio, es una lateral que a veces juega un poco como interior en la práctica, mientras que a Rolfo le encanta ganar metros y llegar hasta línea de fondo y poner el centro, ¿no? Es un poco lo que más hace la sueca. Entonces, en función de lo que se busque, bueno, y Salma es una jugadora más rápida, de buscar la espalda de las laterales, de las centrales, entonces, depende de lo que busquen el partido, yo creo que por eso se optará por unas futbolistas o por otras.
Luego hablaremos del 11, pero quizás ese fútbol un poquito más directo, precisamente por la forma que tiene de defender el Arsenal, puede que les haga más daño. Se lleva un poco más a lo físico. Si en algún momento intentan adelantar su defensa, creo que ahí tanto Hansen como Payor como Salma pueden hacer daño. Desde segunda línea se puede incorporar Aitana, por ejemplo. Entonces creo que se puede buscar un poco eso. Y Mackay, por ejemplo, es una lateral que tiende a subir bastante, a incorporarse en ataque, quizás defendiendo no es su principal virtud. Además, sabes que a veces suele cometer faltas y si se le llegas a sacar amarilla puede estar un poco condicionada al resto del partido. Buscar un poco eso por parte del Barça creo que lo van a hacer. Sí, yo estoy un poquito de acuerdo con lo que has comentado. Al final creo que el Barça tiene un equipo que tiene ya recursos por todos lados, tiene un centro del campo el mejor para mí del mundo, un ataque también brutal. Y yo creo que el Arsenal pues tiene que tener pendientes de muchas jugadoras, porque realmente el Barça, cualquier futbolista que salga en el once titular te puede marcar diferencias por sí sola. Y luego también las combinaciones. Hemos visto muchas veces en el Barça ese centro del campo que se mueve tan bien. También entra Aitana y Graham como se entienden. Alexia también como se entiende a veces con Pina o con Salma. También, por supuesto, Navaje por la banda derecha, Esmei por la izquierda. Al final es un juego que lo conocemos muy bien y que desde luego el Barça pues tiene que tratar de hacer mucho daño al Arsenal y no tiene que hacer cosas muy diferentes porque es un equipo que realmente si juega a su nivel, si conecta como están conectando toda la temporada, tienen mucho ganado. Luego, también otro factor puede ser quizá el balón parado, que el Barça esta temporada no ha estado nada mal. Ha marcado, de hecho, ante el Wolfsburgo marcó un gol, ante el Chelsea creo que marcó otro también, que fue Irene Paredes en la ida. Y el Arsenal también es un equipo que es poderoso por ahí, tiene futbolistas altas, rápidas y que sobre todo tienen muy buenas jugadoras para lanzar el balón parado. ¿Ahí también crees que el Barça puede tener una opción o incluso creéis que el Arsenal, bueno, puede ser más favorito en ese tipo de acciones? Yo creo que una de las claves va a estar sobre todo por cómo ha estado defendiendo y cómo llega el Arsenal a este partido, el papel de Payor, porque yo creo que va a marear a Leah Williamson y a Steph Catley, que era la que estaba jugando ahora de central. Eh, Creo que va a ser fundamental ahí que esté Payor mareando a las centrales, haciendo daño y lo que decía un poco Alba, que al final al Barça le hacía falta ese perfil de delantera que remate todo y es que encima llega de dulce, que mira la cantidad de goles que ha marcado también. Y luego a balón parado yo creo que el Arsenal también tiene jugadoras altas, potentes, que te pueden hacer daño, pero bueno, sí, podría ser otro recurso ahí con Irene y demás, pero bueno, yo creo que una de las claves va a estar ahí en hacerles daño, sobre todo en esa zona central, bueno, en su central, porque no les he visto yo muy finas. Ahora, igual mañana, o sea, el sábado Bueno, de, realmente de son... hecho, ante el Lyon estuvieron muy bien los dos partidos, porque solo encajaron 2 goles y haciendo un muy buen trabajo defensivo, pero 2 partidos seguidos después, 4 goles encajaron en los dos. Es verdad que Sí, puede ser un poco relajación, pero se ha visto que este equipo pues también puede tener un día malo en defensa. Y en ese sentido también el Barça pues es implacable. He comentado el tema de Payor. No sé qué otras jugadoras, bueno, todo el equipo, pero ¿qué jugadora ponéis el foco especialmente en el Barça en este partido? yo se lo decía ayer a Alba, que tengo ahí no sé cómo llamarlo, con Pina, que creo que va a Bueno, ser su final. es que lleva 10 O sea, goles que esta no sé, temporada en Champions. Está haciendo una claro, temporada espectacular. ya, Y sí, sí, el yo dato siempre que, con Pina. el dato que persigue ahora mismo el Arsenal de goles encajados en los últimos 3 partidos no es bastante bueno. A ver, Ya. en Liga ha encajado 5 contra el Aston Villa, 4 contra el Brighton y 3 contra el United, aunque ha ganado este último. Y bueno, visto está que sea por unas acciones u otras, en la zona defensiva el Arsenal sufre mucho y el Barça puede aprovechar esos errores en la zaga para hacerles daño. Mm. Sí, mismo Total. contra el Madrid también en su día, cuando jugaron la Sí. vuelta en el Emirates, no sé si os acordáis, creo que fue Linda que tuvo ahí un palo, o sea, y a la mínima que llegan un poco, estabas con la tensión Sí. de les van a hacer Sí. gol. Y sí que es verdad que encajan mucho. Y yo personalmente, a Leah Williamson, que es así un poco la que debería destacar más, yo creo que está siendo la más irregular en ese sentido, por lo menos en Champions. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que en la ida estuvo terrible contra el Real Madrid, en la vuelta muy buen partido. Contra el Lyon ha estado bien los dos, pero es verdad que
puede tener más despiste y sobre todo es una futbolista que al menos a mí me da un poco la sensación de que es contundente, pero a veces no se coloca del todo bien o no mide del todo bien algunas acciones y ahí con Payo, que se ha demostrado que es una futbolista muy lista, muy inteligente, puede hacerle mucho daño. Luego, otro tema que también quería tocar sobre el Barça es la defensa, porque creo que ha mejorado mucho durante la temporada del Barça. Ante el Chelsea se vio un trabajo defensivo fantástico, 2 despistes, 2 goles en toda la eliminatoria, pero se ha visto un Barça que lleva haciendo muy buen trabajo atrás y que, bueno, os comentaba antes Nagore, Alessia Russo, que lleva una temporada fantástica, también Mariona, también Chloe Kelly, también Ford, pero ahí Irene Paredes y Mapi León vienen de secar a Mayra Ramírez, que me parece, en mi opinión, más indefendible que Alessia Russo. Totalmente. Mm. Sí, sí. O sea, y al final yo creo que lo que ha ganado el Barça es la experiencia, esa contundencia en partidos así, en finales, viene también dada, o sea, os acordáis todos la foto de Irene Paredes del año pasado en San Mamés, entre la cabeza, el palo y el balón. Y al final yo creo que esta tensión que se genera en estos partidos y esta subida de nivel que normalmente en Liga F en el 85-90% de los partidos no la tienes o incluso en más. Y creo que eso también le viene muy bien a jugadoras de este nivel que están acostumbradas a jugar en los escenarios más grandes y con esa tensión. Y creo que eso es lo que hace que Mapi y Irene en este caso pues lleguen a estos partidos con ese plus de más, ¿no? Y que no salgan nerviosas como en su día contra el Wolfsburgo. Totalmente. Yo creo que el Barça ha ido de menos a más en general en todas las facetas del juego en esta temporada, pero en defensa se ha notado bastante esa evolución entre asentar definitivamente a Mapi Paredes como pareja de centrales, que ya lo habían sido antes, pero con la lesión de Mapi, la buena dupla que armó el año pasado Paredes con Engen, que funcionó bien, pues había un poco la duda de cómo sería, y también creo que el establecer otros recambios, ¿no? Por ejemplo, Yana funcionó muy bien cuando tuvo que suplir a Ona, entonces parece que ha quedado más como jugadora de banda, como lateral. También Brooks ha respondido muy bien a esa posición de lateral. Poco a poco Frido también ha ido ganando más protagonismo a medida que avanzaba la temporada. Entonces, bueno, se fue asentando un poco todo. Y solo quería mencionar a lo que añadisteis antes, que me parece en tema de defensa del Arsenal clave para ellas la figura de Van Domselaar. Creo que no solo por lo buena portera que es, sino también creo que transmite más seguridad a su línea Sí. defensiva. Creo que también influye mucho si existe ese buen entendimiento entre portera y centrales o laterales o no. Y yo creo que cuando juega ella, la tranquilidad es mayor. Ahora es muy ventajista decir que los últimos resultados con ella en portería hubieran sido diferentes, pero es verdad que coinciden con partidos donde ella no juega. A ver, Entonces, o sea, al no final sé cuánto puede influir. Hay goles que no son de Zinsberger, no se les puede echar la culpa, pero a lo Sí, mejor en otros podría haber hecho más. sí, o sea, no es una portera contundente que te dé seguridad, vamos. Eso creo que a mí y a todo el mundo que la ha visto sí, jugar. sí. Y por Y al ejemplo, final, comentabas antes el partido contra el Real Madrid. Creo que la que comentabas de Linda, no sé si Zilberger la hubiera parado, pero lo hace muy bien Van Donselar. Entonces, también es ese dicho de que las porteras ganan partidos y Van Donselar es clave para que el Arsenal esté en la final. Y ya por terminar un poquito, antes de los 11, una pregunta un poco también por parte de los banquillos. ¿Qué planteamiento esperáis, sobre todo en el tema de los cambios, sobre todo por parte del Barça? ¿Creéis que va a tratar igual de mover el partido muy pronto? A ver, depende cómo vaya, evidentemente, pero ¿creéis que igual puede hacer un planteamiento? Ahora, evidentemente, viene de correlación con el 11 titular, pero plantear un partido una hora, digamos, y luego la última media hora diferente, porque al final el banquillo de ambos equipos creo que el Barça tiene mucho más recursos, mucha más capacidad para hacer daño, y ahí también puede haber un factor para ganar la final. Yo solo contemplaría cambios prontos si la cosa va mal, muy mal en contra nuestra, de necesitamos algo muy diferente porque nos están comiendo. Si no, supongo que seguirá un poco los momentos típicos de cambio sobre 65 y no sé, 75, 80, una cosa así. Creo que quien no juegue de Rolfo, Brooks, Salma, Pina, las dos que no jueguen, van a entrar a la segunda parte seguro.
Y luego el resto de cambios depende de cómo vaya el partido, de lo que necesites. Si tienes que volcarte en ataque, sí o sí necesitas a alguien arriba. Incluso no descarto el poder sacar una defensa y meter a Vicky, si vas un poco a la desesperada por buscar algo más, especialmente de segunda línea. Y si no, pues es un poco en función del partido. No sé hasta qué punto, esto ya por darle más giro de rosca, sabiendo, porque ellos lo saben, quién se va en verano, si te puede reservar algún cambio porque tenga minutos ciertas futbolistas, si te lo permite el resultado o ni siquiera. Pero bueno, creo que hay 2 o 3 cambios claros de jugadoras que creo que seguro van a salir, y si Kika estuviera disponible, estoy convencida de que también hubiera jugado. Y lo demás, pues dependiendo del resultado. Está claro. Por ejemplo, creo que el año pasado no entró Alexia antes porque íbamos solo 1-0. Entonces Alexia llegaba justo, luego se dio la Sí. épica de que ella marcó y maravilloso. Pero claro, el Barça tampoco tenía mucha ventaja en el marcador, desde luego. Y Alexia quizás no estaba para prórroga. Entonces no querías arriesgarte, creo yo, a que jugase 20 minutos más media hora o lo que fuera. Y por eso entra al final de todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo va a depender mucho del planteamiento de juego que tenga Pere Romeu pensado por qué jugadoras vaya a colocar de inicio tanto en el lateral izquierdo como en el extremo, ¿no? Porque creo que es donde más duda tenemos todos en qué jugadora va a empezar jugando. Y los cambios, estoy de acuerdo contigo, Alba, en que si el partido está bien, supongo que se verán los cambios, pero no en unos minutos muy tempranos de la segunda mitad, que se le dará continuidad al planteamiento de juego y ya luego se harán en función de cómo vaya también el resultado y el partido. Sí, yo coincido total. Creo que eso al final lo va a pedir un poco el partido. La verdad es que no sé qué decir muy bien porque al final contra el Lyon sí que era todo como más tensión, pero un poco también por el rival. Aquí como tenemos todos la sensación, creo yo, de que el Barça es tan favorito al no tener enfrente al Lyon, pues sí te podría decir pues lo que ha dicho un poco Alba. Yo creo que a partir del minuto 60-65 ya se podría empezar a mover el banquillo, pero también es una final y es dependiendo un poco de lo que te pida el partido en ese sentido. Pues depende también del marcador, ¿no? Si vas 1-0 y un cambio te puede costar la vida para bien o para mal. Se vio el año pasado con Alexia, que se dio la épica, pero igual ahora aquí de repente mueves un poco las fichas. René cambia las suyas y ellas también en el banquillo tienen jugadoras buenas y que te pueden dar algo que igual las del principio, las titulares no te dan. Entonces yo creo que va a ser un poco ahí un juego de ajedrez. Sí, así que vamos con ello. Vamos a ir viendo qué esperamos en ambos casos. Vamos primero con el Arsenal, que es el local en la final. Recordamos que es Arsenal-Barça. Y vamos a comenzar, bueno, portería no habrá discusión en principio, porque aquí comentaba Pilarica que mañana el Arsenal no tendrá entrenamiento en abierto, que dice que es para no decir si Van Bommel sigue lesionada o vuelve. Pero bueno, si está sana, ella sin lugar a dudas en la portería. Sí. Luego también hemos comentado en defensa centrales seguro Cadley y Williamson. No esperamos a la Codina. No sería muy sorprendente, ¿no? No, yo No, creo o que no. sea, no ha jugado apenas, estuvo lesionada y Hmm. creo que no ha vuelto a tener muchos minutos o no ha jugado. Pero no, sería una sorpresa. Sí. Lateral izquierdo, también salvo sorpresa será Katie McCabe, que ahí también está uno de los otros importantes, como ha comentado antes Lexus, porque al final el partido, si tiene la escena que meter un poco más de intensidad, McCabe es un poco la mujer para ello, la futbolista seguramente con más garra que tenga el equipo, con más fuerza, y es verdad que va a tener que tener muchas ayudas porque ella sola con Graham no se va a poder hacer. Pero bueno, no percibo que juegue, en este caso, la suplente, la Swonger. Y en la derecha, Fox, lo mismo. Tampoco creo que haya cambios aquí, ¿no? Mm. Sí. El Yo centro del creo campo que ya hace es un poco diferente, porque está un poquito también la duda de si van a jugar con 3 o con 3,5, poniendo a Marina un poco más adelantada, o incluso con 4. En principio han jugado toda la temporada con 3, pero es verdad que el Barça a veces pues te hace cambiar los planes.
Y hay veces que los equipos de repente defienden toda la temporada con 5 o con 4 y defienden con 5 ese día, o en el centro del campo se refuerzan con alguien más. En principio, no sé cómo lo veis. Yo creo que aquí va a seguir un poco, a ver, es lo que has dicho tú, que al final jugar contra el Barça no es lo mismo que jugar contra cualquier equipo, vamos, pero yo, mi opinión, creo que se va a mantener un poco en la línea de Kim Little, Mariona en el centro y que va a apostar por una media punta porque al final es lo que hablábamos, no creo que salgan a encerrarse, que igual sí les viene mejor tener pues, un perfil más Liabalti con Mariona y Kim Little, o no sé, me lo estoy inventando, pero un poco más amarrategui en ese sentido en el centro del campo sin cerrarte demasiado que apostar por una media punta, pero yo creo que van a tirar con Manu y Mariona y Kim Little, que es lo que venían haciendo, Sí. creo. Yo también lo creo. Little en la base, izquierda Mariona y derecha Manu, en principio. Mm. Y vamos ahora con el ataque. Aquí puede haber quizá más opciones. Hay una fija que es Russo y luego están bailando los puestos de Kelly, de Ford. Yo creo que van a ser las dos, pero bueno, también está la posibilidad de que pueda jugar Beth Mead o que pueda jugar Blackstenius. No sé si esperáis algún cambio o creéis que va a ser Ford y Kelly en este caso, más Russo, evidentemente. Yo creo que Yo esas creo que tres, es la verdad. evidente, sí. Y luego también, bueno, Beth Mead se marcha, ¿no? A final de temporada, si no me equivoco. Sí, en principio Todo sí. Puede ser, sí. Oficial creo que no es, pero Digo, bueno, está la posibilidad, sí. digo, al final, si es su último partido, Mm. igual no para sacarla de inicio, pero ya has visto por lo que decía antes Alba, que dependiendo de cómo se dé el partido, pues igual también es una manera bonita de despedirla en el caso de que se vaya, vamos. Sí, así Pero que el tridente yo creo que está claro. pues ahí tenemos el 11 del Arsenal en portería con Van Donselar, defensa de 4 con el Steph Cadley y Ilya Williamson como central, lateral derecho para Emily Fox, izquierdo, perdón, para Katie McCabe, centro del campo para Kim Little, Marina Caldentey y Frida Manum, izquierda para, bueno, se llama Kelly la derecha, por la izquierda y un punta ruso. Y vamos ahora con el Barça, que, bueno, va a jugar de Blaugrana, que también era algo que estaba en duda hasta el final. Finalmente sí que se va a poder jugar la final de Blaugrana. También imagino que, bueno, algo también de superstición. Más allá de, evidentemente, de querer verte con tus colores, también, pues eso, el Barça jugando con sus colores. En portería no hay dudas. Cata lleva toda la temporada jugando. Es verdad que no al mejor nivel muchos tramos de la temporada, pero no hay ninguna duda en la portería. Claro. Titularísimo. Luego en defensa las centrales están claras. Derecha para Irene Paredes, izquierda para Mapi León, lateral derecho Ona Badge seguro y aquí está el primero de los dos puntos clave, que es la banda izquierda, si es Brooks o Rolfo. Porque ante el Chelsea jugó la ida Smey, la vuelta Rolfo. La semana pasada en el ensayo ante el Athletic Club jugó Rolfo. ¿Creéis que era por preservar a Smey o por guardarse esa carta o que va a jugar Rolfo el sábado? Pues yo ayer le dije muy convencida a Alba de que yo pensaba que es May y ahora no sé, dudo. O sea que igual si mañana hago otro directo digo que otra cosa. Pero venga, me voy a mantener en Smey por cómo ha estado esta temporada, más que nada. Yo creo que va a jugar Rolfo. Pero mi conclusión viene únicamente de que creo que el otro día probó el 11 que va a sacar el Lisboa. Porque todo lo demás será lo que tenemos clarísimo que va a ser titular, que vamos a ir comentando. Entonces no sé hasta qué punto sacó el 11 de gala menos una. Mejor sí, pero para mí era un poco la prueba de lo que quiere poner en Lisboa. Si hubiera sacado un 11 como mitad y mitad contra el Athletic Club, pues tendríamos la duda de cuáles rotaron y cuáles no. Pero realmente se salió con todo. Salió Cata, Mapi, Paredes, Sona, Apa en el centro del campo. Entonces, para mí era un poco esa prueba de cara a este partido. Mi única duda, que lo comentaban antes en mi chat, es la posibilidad de que Rolfo no esté del todo bien aún de sus molestias. Eso es entonces por lo que digo, quizás pensando en esto, sí que el otro día ganó minutos para ver qué sensaciones tenía, cómo estaba, pero al final es Esme la que ante una final y con la temporada que ha hecho sale de titular. Pero si no, creo que la idea sería que jugase Rolfo.
por ese punto de experiencia, por cómo ha rendido en otras finales, porque este tramo final está mejor, creo que sería la opción A contemplar. Y si no sale es un poco porque ha tenido estas pequeñas molestias últimamente y quizás no le da tiempo a recuperarse bien del todo. Sí, Sí, a yo estoy un ver, poco de acuerdo. yo creo que también un poco por méritos ha merecido jugar la final May, porque creo que ha sido una temporada Mm. buenísima y que creo que el culmen de la temporada, que es la final, no es justo siempre, porque ya sabemos que muchas veces pues se mira lo mejor o lo que crees que te viene mejor a este partido y evidentemente pues Rolfo ya ha jugado 2 finales y las ha ganado las dos. Entonces también es un puntito, pero es verdad que en principio yo veo a Smey, pero es verdad que si juega Rolfo tampoco es sorprendente, porque está haciéndolo muy bien últimamente, tiene más experiencia. Y también, no sé si creéis, lo comentaba un poco por el chat, el punto de físico, porque quizás sobre todo en duelos más altos, porque Smey sí que es una jugadora muy rápida y físicamente muy poderosa, pero sí que es verdad que en acciones de balones aéreos, pues igual es una futbolista más útil para defender por arriba. O Sí. incluso para el 1 contra 1 con Chloe Kelly, que al final Chloe Kelly es muy rápida, igual sí que es verdad que Rolfo puede, no sé cómo decirlo, bueno, sacar más a Mm. relucir esa zancada, esas piernas largas que tiene, ¿no? Pero bueno, yo, eso, lo que ha dicho Alba, también dependerá eso de cómo llegue ella, de sus molestias, de su lesión, o sea que por eso ya he puesto más por Smey también, vamos. Bueno, pues vamos a dejarlo en Claro. Smey, que es 3 contra 1, pero Rolfo perfectamente puede ser titular el próximo sábado, porque como decimos, lleva un final de temporada bueno y además la final la suele jugar ella. El centro del campo, aquí sí que no hay ninguna duda, no hay que ni comentarlo, porque van a jugar Patri, Alexa y Aitana 100%. Y vamos a pasar al ataque. En la derecha no hay dudas tampoco, porque la derecha es de Graham, la punta es de Pajor y ahora vamos con el kit de la cuestión, que es la banda izquierda, porque hay muchos aspectos a tomar en cuenta, igual que con Rolfo y Smey. En la ida jugó la Salma, la vuelta la jugó Pina, ambas estuvieron muy bien en la eliminatoria. Por aquí lo comentaban también un poco, Salma mejor de inicio, Pina de revulsivo, o Pina de inicio, Salma de revulsivo, los dos están jugando muy bien. Y es un poco igual lo mismo de los méritos, que por temporada merecería jugarlo Pina, pero es verdad que es un escenario de un partido que igual pues Salma te viene mejor para desgastar al principio a Fox, trabajar más en defensa y que luego cuando el partido esté más, entre comillas, roto, pues salga Pina a lucirse. Yo, A mí me perdón, pero yo convence creo más que Pina de revulsivo que Salma de revulsivo. yo al revés. Eh, pero si somos justos y miramos la temporada, coincido en que Pina debería ser titular. Y no porque la de Salma haya sido mala, pero es que es la mejor temporada de Pina en el Barça. Y hasta menos hasta hoy, la máxima goleadora de la Champions. Entonces, si pensamos en eso, creo que sacaría a Pina de titular. Pero quizás viendo un poco lo que pudiste hacer contra el Chelsea, especialmente en la ida, y cómo creo que sí que desgastó un poquito a Lucy Bron, Salma hizo un poco ahí también trabajo sucio y luego Pina se aprovechó en el mejor de los sentidos de esto, quizás me convence más que sea Pina la que entre luego. Yo, bueno, lo dije ayer también en el canal de Alba, pero yo creo que, vamos, o sea, lo contrario, porque veo más a Pina un poco, pues eso, ayudando más en el centro del campo, sobre todo en la primera parte, tanteando un poco el partido, ¿no? Al rival, desgastando y al final lo normal sería que el Barça se pusiese por delante, hipotéticamente. Mm. Y una vez ya roto el partido, el Arsenal se tiene que venir para arriba y ahí yo entraría Salma ya pues matar el partido con pues esas jugadas, lo que decíamos antes, ¿no? Ese juego más vertical, ese a salir a la contra, pues un poco como fue contra el Wolfsburgo en la segunda parte de contraataques, Payor, Salma y a finalizar el partido. Esa es no sé, ya os digo, que tengo esa cosa No, con no, Pina, no sé por qué, no, no, a ver, se lo pero está tengo esa mereciendo, cosa. ¿eh? Yo creo que va a acabar como máxima goleadora porque le saca 3 al resto y salvo que meta un hat-trick Mariona o Alessia Russo, que aunque lo meta, estaría Pina por Esperemos que no. delante, esperemos que no, pero salvo eso, yo creo que será la máxima goleadora y con números brutales, porque 10 goles en una temporada de Champions son unos números absolutamente espectaculares. También aquí quería plantear otro aspecto que es igual
meter a Pina para tener un poco superioridad en el centro del campo. Porque el Arsenal con Mariona es lo que también intenta a veces, meterla más en el centro del campo. Y es verdad que si metes a Pina por el centro, pues ahí es un 4 contra 3 más el talento que tiene de por sí el centro del campo del Barça. Aunque quizá por otro lado te quitas un poquito de verticalidad y de desborde por las bandas. Entonces, yo creo que por lo que se vio también como ante Athletic va a jugar Salma, en principio, por lo que también comentan aquí en el chat, que es verdad que para iniciar el desgaste que te hace Salma es mayor, también un poco experiencia en finales, porque Salma ya jugó la temporada pasada, Pina, bueno, no es que no tenga experiencia, pero no titular, y también, pues es verdad que en un duelo igual físico al principio del partido, Salma es un puntito más y Pina de revulsivo. Realmente las dos opciones son buenísimas porque están jugando bien las dos. Y yo me inclino más por favoritismo por Pina, pero si me pongo más en el creer, creo que va a ser Salma. Sí, yo también creo que Pina puede ser una jugadora importante con esa arrancada, ¿no? Para el interior, también para hacer daño en esas posturas de las centrales, ¿no? Que hemos comentado que a veces erran en las decisiones y en la figura de Pina puede significar un apoyo también en los pases combinativos con el centro del campo y luego terminar con Payor o incluso la misma Pina. Hay veces que ya sabemos todos que al borde del área tiene un derechazo increíble y mete el balón por donde nadie lo puede meter. Pero sí que es cierto que creo que Pere Romeu va a comenzar de inicio con Salma y sacar la figura de Pina de revulsivo. Pues 3 contra 1. Y bueno, pues así queda el 11 del Barça. En portería Catacoil, defensa para Mapillón y Paredes en el centro de la zaga, lateral derecho para Ona Badger, izquierdo Esmei Bruce, aunque también puede ser Rolfo. Centro del campo Patrick Guijarro, Alexia Putella y Tenemos Matí. Y arriba Graham por la derecha, izquierda para Salma y en punta Payor. Y ya para terminar, ya cerramos la previa con lo que hay que cerrar, que es el pronóstico. Porcentajes se haría para el Barça muy favorito, pero ya que estamos hasta el final, vamos a mojarnos con un pronóstico. Yo mantengo el 1-3 que dije ayer, quiero, Ah, le iba a decir. quiero creer y es el resultado, debe ser el más trillado del fútbol, así que voy con él. Venga, por cambiar 2-0 para el Barça, 0-2. Yo creo que el Arsenal por lo menos uno sí que va a meter, voy a decir 1-2. Infarto de Alba y Yo creo que va a ser como el año pasado, 0-2 para el Barça. Igual no tardan tanto en marcar como el año pasado. Igual va 1-0 al descanso y luego marca el segundo en la segunda parte. Pero sí que creo que va a haber un resultado bastante, bueno, no cómodo, porque 1-0 también está la posibilidad con el 1-0 de que te puedan empatar. Pero sí que creo que va a llevar la voz cantante del Barça desde no muy pronto, pero va a ir por delante en el marcador. Y que creo que además, aunque puede que marque el Arsenal, que es muy posible, yo creo que el Barça va a estar muy bien en defensa, como ya fue en semifinales, y se haría con esta cuarta Champions. Y que, bueno, pues seguro un día muy feliz para todos, tanto vosotros como la gente en el chat. Y nada más, ya como último apunte, pues no sé, cualquier cosa más que queráis comentar sobre el partido, no sé, cosas que como un alegato a la gente para que lo vea, aunque no hace falta mucho para convencer a la gente, pero bueno, un último aspecto por el que crees que merece la pena ver el partido o qué cosa queréis ver en el partido. a mí me da mucha envidia la gente que va por el ambiente que hay. O sea, los que vais, este año me duele no ir, pero bueno, el ambiente, ojalá poder que la gente tenga la oportunidad, porque ahora se ha visto ayer en Bilbao la que liaron los fans del Tottenham y del United y al final la gente, todo el mundo tiene esa visión y esto es que no tiene nada que ver con eso, es un ambiente que se respira fútbol, amistad, o sea, te lo pasas bien y luego dentro del campo se disfruta muchísimo también. Y no sé, me dais mucha envidia, la verdad. Y que son dos aficiones que les gusta mucho, se ve, o sea, apoyan mucho a sus dos equipos, entonces creo que el ambiente también va a ser muy, muy de fútbol, se va a respirar mucho fútbol en el ambiente, se va a pasar bien, evidentemente, pues
ojalá, ¿no? Que el Barça vuelva a traer otro título y que agrande el palmarés su palmarés propio y el del fútbol femenino español. Y también otro aliciente es que lo echan en abierto, que lo echan en televisión pública, porque la gente si no puede ir a Portugal, como es el caso de muchos, que sepan que lo pueden ver igualmente. Sí, eso es. Tanto por DAZN, gratis, Sí. solo con registro. También la 1 de Televisión Española lo emitirán a las 7 de la tarde de este próximo sábado. Así que no hay ninguna excusa para no ver el partido, para no ver esta grandísima final de la Champions. Y nada más, agradecer por supuesto que hayáis pasado por aquí, tanto Nagore como Alba, también la gente del chat. Ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros. Y nada, ya la próxima vez que estemos por aquí, sabemos qué ha pasado en este partido. Ya comentaremos esa final el próximo domingo. Ojalá que gane el Barça, porque también creo que sigue una gran alegría para todos y también, por supuesto, para el fútbol femenino español. Pero que sea una grandísima final, que nos lo pasemos muy bien. Y muchísimas gracias por todo. A A vosotros. vosotros, chicos.